después de las presentaciones. Si tienen alguna dificultad técnica, por favor, digítenla en el chat y los colegas tratarán de ayudarles. Sin más demora, comencemos con la sesión de hoy. Sabemos que el aumento en las emisiones de carbono en 2021 se ocurrió en la electricidad y la producción de calor, que contribuyó a 46% del aumento general. La buena noticia es que a pesar de las emisiones que subieron después de COVID, la generación de la energía renovable comenzó a subir, sobre todo desde el 2021. Hay nuevas tecnologías que nos presentan nuevas opciones para la energía renovable. Las experiencias de todas partes del mundo comienzan a estar disponibles para que nos guíen los esfuerzos a escalar. Y esta sesión de hoy reúne profesionales de África y Asia para que presenten estudios de caso y proyectos que descarbonizan el lado de la demanda y la oferta, promoviendo la reducción de emisiones GI del mundo. Algunos de los proyectos presentados son de solar, asistencia, diferentes proyectos de energía renovable solar y otro tipo de producción de electricidad. Entonces, estos proyectos se implementan para crear modelos con el potencial de ser replicados a mayor escala. Los aprendizajes ayudan a estandarizar la implementación de estas soluciones y desarrollar mejores prácticas para mayor alcance. Antes de darle la palabra a los presentadores, vamos a escuchar al mensaje de bienvenida del presidente de GGGI, el señor Máximo. Excellencies, distinguished participants and guests, muy distinguidos participantes e invitados, damas y caballeros. Me gustaría darles la bienvenida a todos ustedes a la Semana del Crecimiento Global Verde, organizada por el Instituto Global de Crecimiento Verde. Su participación da testimonio de que nosotros, como comunidad global, exigimos acción climática. Y quiero agradecerles especialmente por colaborar para impulsar y potenciar el crecimiento verde. La crisis climática es quizás la más definitoria de nuestros tiempos. Cada año leemos y escuchamos cada vez más acerca de los devastadores impactos de los eventos climáticos extremos, y este año está demostrando ser uno de los peores años debido a las inundaciones récord, las sequías y las olas de calor. Las cuales conducen a desplazamientos de los hogares, crisis alimentarias e incendios forestales que perturban y destruyen la vida de millones de personas. Estamos destruyendo la esperanza para un mejor futuro y necesitamos trabajar juntos para salvar nuestro planeta. Me complace saber que muchos de ustedes se están reuniendo para intercambiar ideas, soluciones y mejores prácticas sobre cómo avanzar en la implementación del Acuerdo de París sobre cambio climático. El marco de trabajo que yo ayudé a establecer durante mi periodo como secretario general de las Naciones Unidas. Me complace especialmente saber que muchos de ustedes están
sumando las reuniones desde los rincones del mundo, including Africa, Asia, incluyendo África, Asia, Latinoamérica, el Medio Oriente y el Pacífico. the solutions to be Y que gran parte de las soluciones que se discuten vienen de communities grupos de mujeres y de comunidades indígenas most affected by que son los climate sectores más afectados por el cambio change. I climático. encourage you to take full advantage Los animo a que aprovechen al máximo la Semana del Crecimiento Verde of Global the week and engage with one another. y se involucren unos con otros como defensores y practicantes The del climate crecimiento crisis verde. require collaboration La crisis climática exigirá colaboración y acción colectiva de cada individuo, one of us because climate change porque el cambio climático no reconoce fronteras does not y el cambio climático discriminate based no on discrimina según la raza o clase social. we can transform our economies and Podemos transformar nuestras economías y sociedades and live a better future para dejar un mejor futuro que inclusive sea sostenible e incluyente únicamente together. si trabajamos juntos. The challenges will be difficult. Los desafíos serán difíciles y no hay atajos, pero si Work together urgently, trabajamos diligentemente, me parece que lo podemos as lograr. I have said before. Como he dicho antes, No plan B. no hay plan B Planet B either. porque no hay planeta B tampoco. Join me Espero que me acompañen para hacer del mundo better place for future generations. un mejor lugar para las generaciones futuras. Les deseo eventos muy fructíferos y exitosos Global Green Growth Week. durante la Semana del Crecimiento Verde Global. Gracias. Now, Dr. Kim Nam-shin, Ahora Kim Nan-shin, director asistente de GGGI, va a compartir con nosotros los comentarios de apertura. Gracias, buenos días o buenas tardes o buenas noches para todos los que están presentes, los presentadores, expertos, colegas y participantes. Les doy la bienvenida a todos a la sesión sobre la gran transición verde. La pandemia de COVID-19 transformó la forma en que pensamos en el crecimiento y el desarrollo social. Exige un nuevo enfoque para el crecimiento, una transición a energía más verde, y esa es una prioridad, una de las opciones que debemos escoger, la opción que debemos escoger entre todos los gobiernos. Muchas economías en desarrollo desarrolladas están utilizando esta oportunidad para aumentar la generación de energía verde y promover el crecimiento verde. Con mayor y mayor producción de kilovatios de producción verde, energía verde. Esto muestra un gran crecimiento únicamente en 2021. La región también da cuenta del gran aumento en las emisiones, pero también de la producción de energía solar. Los proyectos de energía solar y eólica ahora están siendo mucho más viables y competitivos en comparación con los proyectos de generación de energía basados en combustibles fósiles. Hay muchas nuevas tecnologías con un gran potencial. La mayoría de las soluciones son viables y puede haber acceso universal. Y
crucial para el crecimiento sostenible en todos los sectores de Asia y África. Tenemos mucho potencial de ser un actor líder en la generación de energía verde. Entonces, esta sesión quiere subrayar las experiencias prácticas, etcétera, de la región, que son prominentes. Quiero escuchar las conversaciones, las discusiones de la sesión. Me emociona mucho estar aquí. Muchas gracias. Comencemos con las presentaciones técnicas. Gracias. Thank you, Dr. Shin. In the meanwhile, I was reminded here. Gracias, Dr. Shin. Mientras tanto, me recordaron que hay que hablar despacio para que se entienda lo que estamos diciendo. Quiero recordarles a los presentadores que por favor hablen despacio y que también mantengan cuenta de cuánto tiempo han hablado para que la información le llegue al público. Tenemos interpretación a español y a francés. Quiero invitar a Nishin Pardai para que haga su presentación. El señor Bardwai es representante de país en India, de GGGI, y lidera la comunidad de práctica de energía renovable. En su papel, lidera estrategias de planeación e implementación de programas de energía renovable. También supervisa el desarrollo y ejecución del involucramiento de energía renovable de GGGI a nivel regional, nacional e internacional. Nishant ha trabajado durante más de 20 años con sistemas de energía renovable en reforma del sector energético e financiación de estructura verde en estos países. Nos dará las generalidades de las iniciativas de transición verde en África y Asia para establecer el contexto de la sesión. Tiene la palabra. Estoy tratando de compartir mi pantalla. Avísenme si pueden ver mi pantalla, ¿ok? Ya lo podemos ver ahora sí. ¿Lo ven en modo presentación? No, todavía no. Okay. Now it's fine. Okay, thank you. Thank you, Laura, for the introduction, and thank you. Gracias por la presentación y gracias por invitarme. Así es como organicé mi presentación el día de hoy. Voy a dar las generalidades del paisaje de energía renovable y la transición al cero neto. Algunos puntos de vista ya se han discutido, pero quiero presentar más datos e información. También voy a hablar de las tecnologías y tendencias para las soluciones y las generalidades de los proyectos de GGGI. Vamos a ver cuánto podemos cubrir en el tiempo que me asignaron. Por favor, me avisan si ya me pasé del tiempo, cuando se me acaba el tiempo. Gracias. Como podemos ver de esta gráfica y las cifras de la derecha, las emisiones de CO2 globales son más o menos 35 gigatoneladas de emisiones de carbono anual y de las actividades relacionadas con procesos industriales. En la figura de la derecha, bueno, en realidad es una imagen más clara del estado actual que muestra a todos los actores que están en la mesa y que las emisiones CO2 del maíz se espera que se mantengan en 36 gigatoneladas para el año 2030. Son las emisiones globales. Sin embargo, la trayectoria para el cero neto para el 2050 requerirá reducir las emisiones a 22 gigatoneladas para el 2030. Claramente hay una brecha para lograr esa meta de cero neto en el 2050. Varias medidas se requieren para cerrar la brecha en tecnología, por ejemplo, energía limpia. Sola va a contribuir significativamente para cerrar la brecha, con 40% de las emisiones
o la meta de reducción del 2030 se puede lograr a través de estas tecnologías costo efectivas que incluyen la parte solar, eólica y otras aplicaciones dentro de la reducción de emisiones. Esta es otra diapositiva interesante para entender qué está pasando en el espacio de energía renovable. Hay mucho espacio para crecimiento en la generación de energía, que llegamos a 315 gigavatios para el año 2021. Sin embargo, para seguir dentro de la trayectoria de cero neto, la capacidad de generación debería llegar a 1000 gigavatios, que es más o menos 3 veces la capacidad anual actual. La energía eólica y solar tendría la mayor participación de esta trayectoria y las rutas de transición. Como podemos ver en la figura de la derecha, lo que esto significa es una estructura anual e inversión de más o menos 4.5 billones de dólares. Es un aumento significativo de los niveles actuales de $1 billón. De nuevo, esta diapositiva tiene que ver con qué está pasando en el paisaje de energía renovable. La gráfica a la derecha resalta la tendencia o la tasa de crecimiento, sobre todo en las tecnologías de solar y eólica en las últimas décadas, y tiene más o menos el 90% de la energía renovable y ha traído la mayor inversión hasta el 2021, como vemos en la figura de la derecha. La región asiática es la que más crece, la que más rápido crece en más y más energía renovable, pero con una, digamos, participación de casi el 50% del nivel global. La parte amarilla que ven, las barras, la región africana tiene el potencial más grande de energía solar en el mundo, porque, sin embargo, tiene un despliegue más pequeño, sugiriendo que hay mucho potencial para acelerar el despliegue de energía renovable si podemos abordar los desafíos claves de la región. De nuevo, es una gráfica que resalta las nuevas energías emergentes en proyectos de energía eólica y solar costa afuera. Vamos a llegar a casi 4 gigavatios para el año 2026. Asia tiene más del 85% de las instalaciones de solar flotante y se espera que siga dominando. Pero podemos ver en la torta que África y Asia tienen un potencial técnico muy alto para la energía solar flotante. Algunos de los estudios sugieren que el potencial es más de 4.000 gigavatios. De forma similar, la eólica costa afuera, estas energías también están emergiendo. Se espera que lleguemos a 820 gigavatios para el 2050. Todas las tecnologías sugieren que hay una oportunidad de aumentar y acelerar el despliegue de la energía renovable. El hidrógeno verde, de nuevo, esta es otra opción interesante y otra opción emergente para descarbonizar nuestras industrias. En la gráfica vemos que más o menos 90 millones de toneladas de hidrógeno se produce hoy, y 96% de lo que se produce hoy es hidrógeno verde, que emite mucho dióxido de carbono. Y 90% de todo el hidrógeno que se produce hoy se utiliza en las refinerías o para la producción de fertilizantes. Habrá un gran aumento de producción de hidrógeno para el 2050, y la siguiente fase del uso del hidrógeno en los sectores de construcción, el sector cementero, aumentará en su demanda, y habrá una transición a hidrógeno verde. No, dijo que el anterior hasta el momento había sido gris, pero ahora va a ser verde. Subiremos más o llegaremos a más producción de hidrógeno verde en lugar de gris, sobre todo 7.000 toneladas de reducción de emisiones de gases GI. Es una área que debemos observar de cerca porque hay una gran demanda del mercado.
Voy a hablar de algunos de los programas globales de GGI sobre energía renovable. Comenzando con el hidrógeno verde, GGI está haciendo un programa global de hidrógeno verde en 4 países. Hay más demanda para ir a muchos más países. El proyecto en Indonesia, por ejemplo, es de 1 gigavatio para el año 2026. En 2 fases. La primera fase es de un electrolizador de 10 megavatios en una región remota de Sumatra con energía geotérmica que opera 24 horas al día, 7 días a la semana para producir energía renovable. Queremos escalar a 1 gigavatio en un periodo corto de tiempo. También tenemos otro proyecto de India que trata de establecer un mecanismo institucional para cerrar la brecha entre el hidrógeno gris y el hidrógeno verde. De nuevo, requiere un instrumento financiero porque esto se estima que es una de las grandes barreras para promover el uso del hidrógeno verde, la diferencia en precios entre el gris y el verde. I have some problem in moving down my slides, but let me see. No me quiere dejar avanzar la diapositiva. Ahora sí tenemos otro proyecto en Nepal Which is again starting with the pilot. que comenzó con un proyecto a escala de 4 megavatios, pero queremos subir a 100 megavatios el hidrógeno que se produce aquí utilizará en el sector fertilizantes. También en Marruecos tenemos un proyecto. Como saben, Marruecos tiene las reservas de fósiles del mundo, pero importa más de 2 millones de toneladas de amoníaco. Va a haber un proyecto demostrativo y luego se seguirá con un proyecto a full escala relacionado con la industria de fertilizantes. Si hablamos de BioCNG, tenemos un programa de BioCNG o gas natural comprimido. Creo que hay diferentes nombres, CDG, pero es gas natural comprimido o el biogás que se produce debido a la agricultura y otros residuos orgánicos. La idea del programa es crear un ambiente facilitante para estos 3 países, Indonesia y Tailandia. En India hay un marco de política que ya existe para el apoyo a gas natural, pero las metas aún son muy altas. 5.000 proyectos para el año 2030 y no hay una plantilla para replicar. Entonces GGI está haciendo una intervención para crear esa plantilla para replicar y trabajar con 12 proyectos de gas natural comprimido GNC para un modelo de replicarlo en Tailandia. Tiene que ver con crear la industria, mientras que en Indonesia la idea es crear un marco de política y luego desarrollar la plantilla para replicarlo en Indonesia, porque Indonesia no está trabajando en su marco de política para el GNC. Entonces tenemos más 130 millones de dólares en la tabla para hacer inversiones, perdón, en la mesa para hacer inversiones en estos países. La parte solar, irrigación solar, aquí es un área donde hay un nexo entre el agua y la agricultura y también hay una oportunidad para la conservación de los recursos en todas las áreas conectadas. GGI está tratando de establecer un fondo fiduciario para implementar 1 millón de bombas solares en países y será una inversión de 5.000 millones de dólares en el espacio de irrigación solar. Ya tenemos un programa danés en 3 países en África, Etiopía, Burkina Faso y Uganda, y es un intento de crear un enfoque que aborde los desafíos comunes en países africanos en irrigación solar. Example of GGGI's Una positiva y es un ejemplo de la intervención de GGI. En parte solar, GGI es un consejero técnico y financiero en ciertos lugares de India para desarrollar proyectos de energía solar flotante y conectar varios proyectos a la red, que significa una inversión total de 350 millones de dólares. Y 300 megavatios es lo que ya se ha agregado por el sector privado según la estructura financiera que se ha desarrollado. Y otros 300 megavatios se van a
sumar este año. Es solo un ejemplo para mostrar que esta tecnología flotante solar está subiendo. Es costosa, pero es posible implementarla en los países en desarrollo. Lo dejo hasta ahí. Gracias. Many thanks, Nishant. So reminder to the audience, if you have any questions, please type them in the chat or in the Q&A area, and we will take them then in the end of the whole session. Muchas gracias. De nuevo, si hay preguntas, digítenlas en el chat o en la QA. Ahora tenemos Brumar Agarwal, gerente general de Gale India Limited, quien nos va a hablar de oportunidades de crecimiento en el sector GNC de India. Escucharemos más detalles sobre el tema y del equipo que él lidera. Tiene más de 30 años de experiencia en el manejo de mercados de gas local. Es coordinador de Joint Ventures. También es un negocio de GNC para el sector de transporte en India, el uso del hidrógeno en redes CGV, la venta del gas natural a través de tuberías o gasoductos virtuales. Adelante. Gracias. Saludos a los participantes y presentadores. Quiero compartir mi presentación. So there are various opportunities in India. Varias oportunidades en India en el sector del biogás y como sabemos, tenemos más del 10% de producción de parte solar de la energía. Joint venture opportunities, and very soon we'll be having few joint ventures wherein we would be setting up several such plants. This is just one. Esta es una tabla de simplemente el estado del sector. Es la producción diaria de biogás. Hay planes para crecer en el futuro, pero es una ruta que estamos adaptando. Pero si ya nos dirigimos en India. Esto lo mencionó ya el anterior presentador. Lo siento, pero el sonido no es claro, no se le escucha bien. En India va a haber más de 5.000 plantas de CBG, sobre todo la producción de biogás, que crecen a un buen ritmo, a una buena tasa. Que la empresa ha emitido más de 400 cartas de intención, entonces va a haber más y más plantas. Estamos haciendo el mercadeo para esas oportunidades. El marco de precios de CBG muestra que está mejorando, sobre todo a largo plazo. En el sector de biogás va a crecer y es un mercado muy atractivo. Siguiente. Quiero mostrar en esta diapositiva, según nuestra perspectiva aquí en toda India, después de la ronda de licitaciones CGD,
289 áreas se les ha asignado como áreas GA. 80% del área de India y 96% de su población se distribuye en 600 distritos o estados y tendrán acceso a CGD también para aumentar las conexiones. Entonces habrá más interconexión y esto va a resultar en un mayor uso del biogás, de gas natural. Y parte de esto vendrá del biogás. Entonces se supone que debe ser la elección preferible porque habrá materiales disponibles, materia prima en todas partes de India. Y esta materia prima se utiliza para la producción de biogás. Entonces estamos tratando de presentar el esquema requerido. Lo siguiente. Lo que hace la empresa GAIL es que tenemos un esquema para ayudar con el despliegue de las plantas de biogás. Vamos a aumentar la capacidad pronto. Tenemos diferentes sectores. Básicamente la idea es hacer una sincronización de todos los sectores. Lo siento de nuevo con la audiencia, pero no está hablando bien cerca del micrófono y está leyendo, entonces no le podemos hacer la interpretación. Los precios han aumentado, pero aún siguen siendo bajos en comparación a las otras alternativas del mercado. Este esquema se espera que produzca un aumento en la producción de gas en toda India y esperamos que beneficie varios sectores. Tenemos aquí 3 opciones. Lo que hemos hecho es una opción. Nos damos cuenta que el gas se puede compresar a cierto nivel de presión y luego se le vende a los vehículos directamente. Vehículos directamente es una opción. La segunda opción es que el punto de entrega viene de básicamente las estaciones de biogás. Los usuarios vienen a un punto y se bombea. La siguiente opción es que el gas se mezcla con el gas natural general, normal. Lo mejor es que este es el momento adecuado en India, porque todavía hay muchas áreas remotas y podemos establecer nuevas redes de gas y aumentar año a año. Se le podrá vender gas a los hogares a través de este nuevo esquema a un mejor precio. Aparte de estas iniciativas, lo que estamos haciendo en GAIL es que también tenemos una iniciativa que se llama PAC. Lo que estamos haciendo es en la cadena de valor de CBG. Estamos hablando con diferentes sectores independientes y están interesados de recibir apoyo de la organización para invertir capital. Entonces, creo que ya tenemos más de 100 empresas interesadas en la transición. Es una iniciativa en la que estamos trabajando vigorosamente y hemos recibido ya la declaración de interés de varios actores.
Aparte del trabajo técnico, también hacemos trabajo de incidencia en las políticas. Creemos que es lo mejor que puede pasar en India porque tenemos mucha biomasa disponible, muchas formas de generar biogás a partir de biorresiduos. Será una gran opción si hablamos del gas natural. Estamos importando casi 30% de nuestro gas natural. Entonces, sí podemos reemplazar esas importaciones y reemplazarlo con producción de biogás a nivel doméstico. Como empresa GIL estamos interesados en trabajar en este sentido. La empresa GIL formuló un esquema de sincronización entre CBG y CGD. Sabemos que muchas plantas se están poniendo ya a disposición y esto va a mejorar los precios de la producción y obviamente del consumo. GIL también participa activamente en las reuniones del Comité de Bancos para resolver los problemas financieros. Este esquema ya está casi completado. Y facilitar la producción del gas. GIL también ha estado en discusiones con el Banco Mundial para diseñar y financiar esquemas para proyectos CBG con una tasa de interés baja. Estas acciones son esenciales para cualquier planta de biogás y muy pronto la política también, o el plan más bien se compartirá con plantas de producción de fertilizantes. Muy pronto, el esquema que se quiere implementar es de MNRE a través de MOP. Esto se hace factible gracias al apoyo del Ministerio de Energía que promueve este esquema para facilitarle la transición a estas empresas. Aparte de esto, estamos haciendo un involucramiento con los empresarios. Casi diariamente tenemos reuniones con privados para tratar de decirles cuáles son los nuevos esquemas posibles y cuál sería el esquema de despliegue. GIL también ha representado MOP enviando su equipo técnico para resolver problemas. Estos son los desarrollos recientes. El enfoque en precios, los precios de gas se han reducido porque una vez que uno... Qué pena con ustedes, pero es que está leyendo y está muy lejos del micrófono y no lo entiendo. So this is equivalent to almost $14 per MMBtu, and we are going to increase it to maybe $18 or $19 per MMBtu, which is much better than the long-term LNG price. The second point is about again the fertilizers. El siguiente punto es el uso de biogás en los fertilizantes. Queremos influenciar a los hacedores de políticas a través de un esquema sombrilla que en principio es un acuerdo o una aprobación por parte de EFC. Hemos recibido muchas cartas de intención de diferentes posibilidades de proyectos.
this is the last slide from us. And Es mi última diapositiva. what we are saying is Básicamente lo que decimos es que commingling of mandatory should be mandatory in CNG transport. hay un mandato de mezclar el CBG en la provisión de gas doméstico por parte de la empresa GIL a mezclarla con CNG en el sector en general. And fourth one is actually what we are doing is Lo que estamos haciendo es, estamos tratando de which will crear un fondo que va a ayudar a estas empresas connectivity with the grid. a conectarse a la red Distance of, let's say, e inyectar CBG en la red CGD for the last mile connectivity for the CNG plants. para la conectividad de la última milla en las plantas de CBG. Very bright future of bio, Hay un futuro brillante para el biogás en India in the environmental campaigns, which y esto all of us are recibirá la ayuda de la campaña de las empresas como nosotros. Many thanks, Mr. Agarwal. Very interesting. Muy interesante. Our next speaker is El siguiente presentador es el señor Oseyer Energy Kuni, Program Officer from oficial de programas de energía de GGGI en Burkina Faso. coordinates work with OCE coordina el trabajo con la Agencia de Electrificación de Burkina Faso para establecer modelos de negocio viables y también el ambiente regulatorio que habilite la electrificación de las veredas por fuera de la red nacional a través de iniciativas privadas. Tiene experiencia como investigador y en el trabajo con las entidades públicas y privadas, también como entidades de la sociedad civil, con respecto al tema de la energía renovable en Burkina Faso y en el occidente de África. Usted tiene la palabra. Adelante. We cannot hear you. ¿No le escuchamos? Revise su micrófono. Is it okay now? Yes, now we can hear you. Please go ahead. Okay, thank you. Thanks for giving me this opportunity. Gracias por darme la oportunidad de compartir nuestra experiencia en estos sistemas en Burkina Faso. Mi presentación será o se enfocará en 5 puntos. Siguiente. El contexto, las metas y objetivos del proyecto, los enfoques de implementación, los estudios los resultados del estudio de factibilidad y las perspectivas. Comencemos a hablar acerca de las particularidades de Burkina Faso. Burkina Faso es un país donde 8 millones de personas viven por debajo del nivel de pobreza y el 90% vive en áreas rurales. Hablando del acceso a la electricidad, podemos ver que el área urbana tiene 60%, mientras que solo el 3% tiene acceso a la electricidad en las áreas rurales, que corresponde a más de 7.000 localidades que quedan sin acceso a la electricidad. También sabemos que el costo de la electricidad es muy alto, es de $0.25 por kilovatio hora. Para nuestra región, incluso es más costoso por kilovatio hora. Siguiente. Vemos que es una gran oportunidad, hay una gran oportunidad de implementar mini redes de energía solar en Burkina Faso. Se le fue el sonido. Podemos utilizar la energía solar para electrificar las áreas remotas. Estas son las soluciones alternativas interesantes para una electrificación fácil y rápida. Y también a bajo costo. Es fácil de utilizar
En vista al desafío relacionado con la electrificación de Burkina Faso y la oportunidad de tener mayor energía solar, propusimos un proyecto que le apunta a crear las condiciones o el ambiente empresarial habilitante, también para demostrar la viabilidad financiera y comercial de dar acceso a la electricidad para las personas vulnerables, la población vulnerable. Tenemos 4 objetivos específicos. El primero es analizar la política y la brecha de regulación para el desarrollo de mini redes solares, realizar estudios de factibilidad para la electrificación rural en todas ubicaciones de Burkina Faso y adecuarnos al contexto, al propósito y el contexto de Burkina Faso para movilizar los negocios. También movilizar las finanzas verdes para el despliegue de mini redes de energía solar. El estado de implementación. Respecto a los proyectos, estamos en la etapa de implementación. Se fue el audio. Hay varios ministerios coordinándose y trabajando conjuntamente para este desarrollo. Primero que todo, tenemos ciertos criterios de elección, por ejemplo, de la Agencia Nacional de Electrificación, de cómo seleccionar las ubicaciones de acuerdo a estos criterios, bajo los criterios de elección. Después realizamos un estudio de prefactibilidad en las locaciones, ubicaciones seleccionadas. Esto nos ayuda a escoger las mejores ubicaciones para estos estudios. Las dos son las de Nedere en el centro, en la región central de Burkina Faso, y en la localidad de Noro, en la región norte del país. Para asegurarnos que logremos los resultados del estudio de factibilidad, tenemos un comité técnico para que guíe y revise y valide los resultados del estudio de factibilidad. Los estudios de factibilidad, o el comité más bien, está compuesto por un análisis de brechas, también análisis económico y financiero, el modelo de negocio y la evaluación ambiental. Y finalmente, el análisis de impacto de género. Estos son los componentes del estudio de factibilidad. Ahora voy a hablar acerca de los resultados. Siguiente. En la localidad, el tamaño en la localidad de Sogo se estima en 290 kilovatios P para la producción de 660.000 kilovatios hora al año y más o menos 601 hogares se beneficiarán de esta mini red. Se fue la vez. Más o menos 223 toneladas de CO2 se habrán evitado, se evitarán anualmente. Se estima que la inversión será 1.68 millones de dólares en CAPEX. Y la subvención se requerirá de un 80% de subsidio de 0.29 dólares kilovatio hora. Si comparamos este precio al precio de venta
que pone el gobierno de Burkina Faso, podemos decir que será difícil para el sector privado para que logre una utilidad con este tipo de inversión. Siguiente. In the locality of Ledere, En la localidad o distrito de Ledere, donde implementamos el sistema, se estima que más o menos habrá un 200 kilovatios P para la producción de 397.000 kilovatios hora al año. Más o menos 272 hogares se beneficiarán de la actividad y más o menos se evitarán o se reducirán 153 toneladas de CO2 al año. La inversión se ha estimado en 1.1 millones de dólares. Y con un subsidio del 80%. Del costo de la electricidad será 0.22 dólares por kilovatio hora. Si comparamos este precio con el precio impuesto por el gobierno, podemos ahorrar o podemos decir que sea difícil para que el sector privado, para que logre una utilidad. Siguiente. Si hablamos de la política de regulación, el estudio encontró que no hay regulación específica para los sistemas de energía renovable y el precio de la electricidad a nivel nacional está estandarizado. Hay subsidio para los sistemas de diésel. Sin embargo, no hay subsidios para las mini redes solares. El modelo de negocio adecuado para implementar estos sistemas solares en Burkina Faso debe ser los PPPs, las asociaciones público-privadas. Y sabemos que más de 9.000 personas, sumando las dos ubicaciones, recibirán el beneficio, de los cuales 52% son mujeres. Nuestra perspectiva siguiente. Tenemos que movilizar subvenciones o subsidios para darle apoyo a la inversión privada para el sistema de mini redes solares y también tenemos que hacer incidencia para las tarifas diversificadas de acuerdo a los costos de producción y ejercer presión ante el gobierno de Burkina Faso para que adopte las regulaciones específicas para la mini red solar para animar o promover la inversión privada en los sistemas de redes de energía solar, mini redes. Gracias. Gracias, José. El siguiente presentador es el señor Zeta Beronfon, el líder asiático de la transformación energética. Su papel actual es líder de cuenta solar para el noreste de Asia y la iniciativa de transformación energética. Tiene la responsabilidad de desarrollar relaciones fuertes y robustas con los clientes y de realizar consultorías relacionadas con la energía. Nos contará acerca de la energía en comunidades y los basados en recursos hídricos. Tiene la palabra. For the nice introduction, Laura. Can you hear me and see my screen? Gracias. ¿Me escuchan y ven la pantalla? Sí. Bueno, gracias. In terms of aquatic renewables, Si hablamos de los renovables acuáticos, quiero compartir algunos de los estudios de caso en estos proyectos en Asia. Esto también puede aplicar a otras regiones.
Rápidamente, para los que no han escuchado de McDonald's, antes soy una firma de consultoría y ayudamos a los clientes a crear su infraestructura para el transporte de energía del agua hacia las edificaciones. Específicamente, tenemos más de 140 proyectos, sobre todo en el área de Asia-Pacífico. Cuando digo renovables es más específicamente energía solar en proyectos costa afuera. También hemos hecho otros proyectos. Estas son nuestras oficinas dentro de Asia-Pacífico, donde nuestra experticia se ubica principalmente solo las generalidades de quiénes somos y de dónde venimos y dónde estamos ubicados. Los proyectos de energía solar costa afuera, bueno, comenzamos con la solar flotante. Esta es una gráfica que se extrajo de parte de un informe del Banco Mundial. Lo pueden buscar ustedes mismos, el informe del Banco Mundial. El punto clave aquí es que hasta el 2012 había muy pequeña escala, solo como 14 proyectos. Únicamente después del 2016 comenzamos a ver una escala de megavatios y en el momento hemos comenzado a ver algunos de los proyectos por más de encima de megavatios, sobre todo con agua fresca. Creo que se mencionó por parte de un proyecto de 600 megavatios. Ese es un ejemplo del cambio, de los cambios que se han logrado en este mercado. Y creo que un punto clave es que a mediados de 2018 la capacidad instalada total en solar es más o menos 1.1 gigavatios, pero es interesante que es la misma capacidad instalada de los proyectos FPV que había en el 2000. En el mismo informe también se menciona que en el mundo hay más o menos 400.000 kilómetros cuadrados de reservas y solo cobremos un 5% de las áreas con paneles solares, obtendremos más o menos 100.000 gigavatios en 14 proyectos. Y esa cuantidad ya es igual para el total de capacidad instalada de FPV que tenemos hoy. Entonces hay un gran potencial para proyectos de solar flotante. Puede instalarse hasta un 10% del área total y eso sería igual a más o menos 4 teravatios de instalación de FPV. Entonces, la industria solar flotante en sí podría igualarse a la industria solar fotovoltaica en el momento. Se menciona que la capacidad instalada es 60 gigavatios y en los siguientes años puede subir muy rápidamente a 4 gigavatios. Son generalidades simplemente. Dada la presión sobre el uso del suelo y la complejidad de las condiciones geográficas y topográficas, la flotante definitivamente es una de las opciones para tener en cuenta. Para dar las generalidades de algunos de los ejemplos de nuestros proyectos que hemos hecho, uno a la izquierda es de 370 megavatios de solar flotante, una de las más grandes. En Pakistán le ayudamos a un cliente a desarrollar este proyecto. El que está al costado derecho es la más grande flotante en agua marina en Taiwán. Definitivamente esto será más relevante para las ciudades costeras que quieren conectarse a la electricidad, pero tienen limitantes de tierra, del espacio disponible de tierra, o de pronto también las condiciones topográficas no lo permiten hacer. No puede hacerse más proyectos de FPV, pero hay algunas complicaciones para la solar flotante en la agua marina, sobre todo el tema de la marea. Solo unos ejemplos de solar flotante que se han hecho en las regiones, en Taiwán, Vietnam, Corea del Sur, Filipinas.
Además del proyecto que hemos realizado, ha habido más desarrollos de flotante en represas en Malasia, en Vietnam. Creo que los proyectos más emocionantes son uno de 1.3 gigavatios en una laguna en Filipinas, Singapur. También acaba de hacer su más grande en el país, de solo 5 megavatios. Y hay otros dos proyectos en la costa del Mar Amarillo en Corea del Sur. Entonces es un momento emocionante para la energía solar flotante. Hay otras cosas que hay que tener cuidado. Por ejemplo, el estándar técnico de la solar flotante aún está evolucionando. Entonces estamos tratando de mantenernos al día, monitoreando. Debemos tener consideraciones técnicas y en algunos casos Maybe for some of the la larger forma en que se establece para proyectos grandes que cubren alta superficie, hay que tener en cuenta el cambio en la variedad del agua, la calidad del agua, bueno, etcétera, que no se afecte porque según eso se establece el sistema más apropiado. Si es posible, siempre los, digamos, animamos a que hagan una prueba primero, un proyecto piloto primero, es desarrollo para la financiación y el desarrollo del proyecto después. Estos son los proyectos, eso era con respecto a los proyectos de energía solar flotante. Hablando ahora de la eólica costa afuera, es un mercado muy activo con mucho potencial y esto va a dominar la energía renovable poquito a poco, sobre todo en lugares de Europa y Asia. Normalmente sería en instalaciones que se van escalando en tamaño y es importante poderlo conectar a las ciudades. Por ejemplo, para comunidades que viven en islas, algo aisladas. Esto solo muestra una gráfica de los hitos en la industria. Desde que comenzó la primera en el año 91, desarrollada por Vivendi, 4.5 megavatios, y ha habido este desarrollo en Europa, sobre todo en Europa, en los Estados Unidos y ahora lentamente en Asia. En lo que estamos ahora, que hemos llegado en Asia, ha habido mucha actividad y desarrollo en proyectos costa afuera de generación eólica en Asia, Taiwán, Corea del Sur. Sobre todo tiene la más reciente, la planta de desarrollo de energía eólica de más o menos 20 gigavatios y se espera que esté lista para el 2030. Entonces es un gran crecimiento en comparación a otros países de la región, exceptuando China. Entonces la capacidad global de las generación eólica es 50-60 gigavatios y se espera que crezca a más o menos 600 gigavatios para el 2050. Es la cifra global, sobre todo un mayor crecimiento en Asia, a un 60% al año, según lo que hemos discutido antes. China sigue siendo el más grande de la región, más que Corea y Japón, pero hay muchas perspectivas en cada país, sobre todo en Vietnam y Filipinas, también tal vez en Indonesia y Tailandia. Hemos estado hablando acerca del desarrollo a nivel citadino para combinar esto con los proyectos y llevarlos a las ciudades. Si hablamos de desafíos, de lo que hemos visto en nuestros proyectos, tenemos que admitir que es un proyecto bastante complejo. Requiere muchas interfaces y hay grandes desafíos, pero que un par de cosas que hay que tener cuidado es que hay limitantes en la cadena de suministro del momento. Por ejemplo, los cables, las instalaciones. Entonces hay que tener tiempo suficiente para tratar de contratar todo esto, todo el equipo y hacer la instalación. Hay problemas de legislación local, por ejemplo, en Taiwán, y la mayoría del conocimiento
en el desarrollo, construir y construir estos proyectos. Bueno, hay que asegurarse que tengamos las personas involucradas que tengan la experiencia dentro del equipo para poder hacer el proyecto en Asia o en cualquier otra región. La estrategia de contrato también es importante porque normalmente hay que tener una estrategia de contratación para asegurarse que se le asigne al contratista más competente para que haga la interfaz necesaria. Tenemos que planear bien, hacer la investigación para la ubicación de las turbinas para asegurarse que no tengan un efecto después de haber sido diseñadas o el inicio de la fase de construcción cuando va a hacer que el proyecto cueste muchísimo más, significativamente mucho más, e incluir todos los aspectos o IM, por ejemplo, o los cantistas OIM desde la fase de diseño para asegurarse que el diseño tenga en cuenta la estrategia de operación y mantenimiento IM a largo plazo. Entonces son simplemente algunos de los desafíos. Ha habido también unas decisiones acerca del potencial del hidrógeno verde para hacer la generación de energía eólica costa fuera más eficiente, pero se requieren cambios en la política para impulsar la demanda y la oferta por parte de más industrias. Para concluir, me parece que hay muchas opciones, pero la mayoría de renovables aún se mantendrá en parte continental. Pero esta será una solución complementaria interesante que tenemos que tener en cuenta cuando miremos las limitaciones en la parte continental. Creo que las soluciones técnicas ya están, pero es parte de la planeación porque hay también más aspectos. Por ejemplo, la colaboración entre los gobiernos internacionales, regionales, nacionales y locales para que tengamos una ciudad verde o ciudades verdes. Gracias. Very interesting, all this. I'm sure people will have questions soon. We still have 2 more presentations to go. In the meanwhile, Gracias, interesante. Tenemos más presentaciones. Mientras tanto, pueden escribir sus preguntas en el chat. Trataremos de responder las que se puedan. El siguiente presentador, Bilbo Labanjo, socio en PricewaterhouseCoopers, va a estar presentando perspectivas de energía renovable, tecnología, soluciones para promover la transición verde en África. Es el consejero y líder financiero para PricewaterhouseCoopers en África Occidental. Tiene más de 18 años de experiencia dando aseguramiento y servicios de consejería empresarial a sus clientes. Señor Banjo tiene la palabra. Gracias, primero que todo. Gracias a GGGI por invitarme a hablar. Saludos desde Nigeria. Muy rápidamente voy a cubrir las diapositivas para hablar de qué está haciendo África en este respecto. Creo que se puede trabajar. Muy rápidamente. Una introducción para el contexto de mi presentación y luego qué estamos haciendo con respecto a la transición verde y luego algunas de las tecnologías disponibles que ya están en el mundo y qué está haciendo África actualmente y puede hacer y luego la conclusión. Muy rápidamente, es difícil hablar del tema sin hablar de África. África tenerlo en el punto de mira. Hay que ponerlo en perspectiva. África es un continente con más o menos 1.400 millones de personas. Es el continente en segundo lugar en el tamaño, hablando de recursos humanos. También
África tiene 54 países en el continentales. Los países con más avances o más bien capacidad de negocio es Nigeria. Está hablando del tamaño. En términos de kilómetros cuadrados, es el área continental más grande. La edad promedio de la población es más o menos 20 años, que es una población muy joven. La administración es más o menos 44%. Es un reflejo de bajo desarrollo en ciertas áreas. La expectativa de vida es 78 años. Y luego, no, simplemente en los datos generales. 98% o 96% de la población africana tiene 64 años, entonces muchos están antes de retirarse, más o menos la mitad de eso, están por debajo de la edad de 14, entonces África no tiene una población joven creciente. África necesita más o menos 2 teravatios de energía. Y para hacerlo de una forma neutral al carbono, tenemos que crecer la capacidad de renovables en un 20% cada año y recrear inversiones en África de más o menos 2.6 billones de dólares. Actualmente, la tasa de electrificación es 57%, que es una gran mejora de donde estábamos en el año 2018. Perdón, en el año 2000. Muchas personas no tienen acceso a la electrificación en África porque residen en áreas rurales. La generación de electricidad viene de combustibles fósiles y solo 25% viene de otras fuentes, sobre todo hidro. Si hablamos de la parte renovable, hay muchas opciones de generar energía solar y eólica de forma sostenible. El hidrógeno también está comenzando a estar en el radar, pero hasta el momento el hidrógeno sería más bien hidrógeno gris. Entonces hay mucha expectativa de cómo podemos apalancar el hidrógeno verde, el crecimiento de hidrógeno verde a través de mezclas. Pero obviamente el costo es 3 a 5 veces más. Esperamos que esto cambie, pero principalmente el hidrógeno se utiliza en la producción de amoníaco, que es un componente para la seguridad alimentaria en África. Quiero hablar ahora de la implementación de renovables en África. Básicamente decimos que es 74%, 58% dentro del espacio de los renovables. Estamos hablando de un mercado grandísimo, una inversión anual de más o menos 100 mil millones de dólares. Entonces esa es la escala de inversión que se requiere para que África siga creciendo sus renovables o en su agenda de energías renovables para que cumpla con la meta de cero neto a mitad del siglo. O sea, cierto plato, más del 25% de todos la energía generada en África viene de recursos renovables. Pero es necesario o es bueno saber que la parte más significativa de esa generación es hidro.
Y esto viene de la parte central y occidental de ese bloque de los territorios. África no tiene una necesidad, o más bien una capacidad instalada de 64 gigavatios y el potencial es 2 teravatios dentro del continente con generación hidro. Los factores claves que impulsan ese crecimiento en África. Señor, perdón, ¿le quedan 2 minutos? Porque es que nos queda muy poco tiempo. Entonces voy a avanzar rápidamente. Según el Acuerdo de París, llama a los países africanos a participar o que firmen estos tratados. La COP26 del año pasado también nos ayudó. Viene ahora la de Egipto. También el tema de COP19 fue algo malo en África para nosotros porque hasta un largo punto en los últimos 10 años la energía renovable había crecido a un 20%, pero hubo un receso en los últimos 2 años debido a las erupciones causadas por COVID-19. Obviamente, la guerra de Rusia-Ucrania. Entonces, tenemos que comenzar a construir capacidades de generación con combustibles fósiles. Y tenemos una gran demanda de gas natural. Entonces, la pregunta será, ¿qué pasa con todas las inversiones a medio y largo plazo? Estamos conscientes de los beneficios mayores de la energía renovable y para instalar las capacidades necesitamos habilidades o destrezas. Para una transición energética que tenga en cuenta las capacidades africanas y que podamos crecer a una tasa rápida, a un ritmo rápido en las energías renovables. Bueno, hablando de los fondos, más o menos los fondos vienen de FDIs. Los gobiernos buscan inversionistas generalmente para que inviertan en la parte de renovables, como por ejemplo el Banco Mundial y el GCF, que dan más o menos $30 millones en subvenciones o subsidios. Recientemente hubo $4 millones para Nigeria y otros países de África Occidental para que respondan o traten de alcanzar sus objetivos de energía sostenible. Hablando de las tecnologías líder que pensamos van a liderar los renovables en los años que vienen. Las baterías de litio son la opción preferida debido a la flexibilidad, escalabilidad. Obviamente los precios de esas baterías están comenzando a bajar. Hemos visto más y más el uso de las baterías de litio. La parte geotérmica también es algo que está creciendo, sobre todo en África Oriental. Tiene un delta térmico bastante alto, entonces no tiene que ir a unos niveles muy profundos para encontrar el nivel de calor requerido. Creo que una de las cosas que está cambiando es que podemos comenzar a utilizar geotérmica en aplicaciones pequeñas, incluso para hogares. Dado que las profundidades no son muy bajas y se utilizan varias aplicaciones. La parte eólica también. Hemos hablado mucho de la eólica en los años. El tamaño de las plantas o de las fábricas o de las fincas eólicas ha aumentado y podemos generar más y más. Tenemos que hacer muchos ajustes a las
hojas, a los transformadores, las turbinas, diferentes componentes del hardware para aumentar la cantidad de energía generada. La parte solar, tenemos que mejorar los paneles para capturar más energía y también tenemos sistemas automáticos que pueden ajustarse a la radiación que se recibe del sol. Entonces, obviamente, los paneles tienden a tener un mayores índices de generación. La hidropoder, se han construido nuevas represas, pero tenemos que construir mejores partes para aprovechar la parte hidro. Me parece que también para África las plantas de generación nos permiten manejar incluso las catástrofes, porque las inundaciones que han ocurrido en el mundo, perdóname, pero infortunadamente ya llegamos al final del webinario y aún falta otra presentación. ¿Quiere concluir, por favor? Con una o dos conclusiones tal vez y luego infortunadamente tenemos que seguir con el siguiente. Bueno, gracias. Para concluir, la energía renovable ha crecido un 20% en África. Diferentes regiones en África tienen bastante potencial según la región geográfica. Vamos a tener beneficios económicos dentro del continente. Creo que una de las cosas claves a mencionar es que los fondos son una parte importante para la habilidad de ponerse al día con el resto del mundo, hablando de renovables. Y África, como sabemos, contribuye con 4% a la huella de carbono global. Entonces, es muy importante que se le permita a África ponerse al día con la cantidad de inversión que se requiere para cumplir las metas de cero neto. Y hay muchas preguntas por formular. Con la transición, ¿qué tipo de transición puede pagar África? ¿Cómo puede apalancar las asociaciones internacionales de tecnología para innovar? Y es posible que África se apalanque en los hidrocarburos actuales y los depósitos de fósiles para cumplir con el ritmo de la transición energética. Gracias. Mr. Bancho, for this very comprehensive outlook for Africa. I think you also answered Gracias por la presentación. Creo que el tiempo respondió una de las preguntas del chat. Por lo menos parcialmente. Vamos con el último presentador, que es Joseph Silvanos, director de Dolma Consulting, que nos va a contar de proyecto solar en Kanchanpur, en Nepal, con sistemas de almacenamiento en baterías. Tiene mucho conocimiento del mercado financiero, en los mercados emergentes. Vamos a escuchar más detalles acerca del lado financiero, pero por favor, señor Silvanos, tiene que ser muy rápido. Nos podemos pasar unos 5 minutos, pero no mucho. Sí, yo sé que necesitamos ir al descanso. Gracias. Tenemos una perspectiva diferente, pero que no puedo tenerlo en un slide porque se mañaron los controles, pero bueno. Hablo desde Kathmandu en Nepal. Vamos a hablarles acerca de cómo desarrollar solares a gran escala. Se puede comparar con algunas de las conversaciones que hemos visto en África, etcétera. Asia, ya no más hay dinero disponible en subsidios. Los desarrolladores comerciales tienen que hacerlo por sí mismos y encontrar fondos para crear los vehículos financieros. Sobre el grupo Dolma, estamos presentes en Nepal. Somos inversionistas grandes, obviamente ESG, y por lo tanto conectamos muchos de FIs y capital mezclado para que venga los mayores proyectos que hacemos normalmente. Dolma Group Energy es de la que hablamos, es el equipo en el terreno
han sido los responsables de los proyectos que se han cumplido. Me parece que así es como estamos generando una energía conectada a la red por primera vez en Nepal. Entonces es la tecnología que estamos trayendo al país. Es innovadora. El costo de las pilas o baterías ha caído dramáticamente y hace que la operación comercial sea posible. Nada de los fondos vienen de subsidios o subvenciones. 750 megavatios hora es lo que tenemos en todo Nepal. Es solo para contextualizar, es una nación que es más bien un país pequeño entre India y China. No tiene muy buenas datos, entonces no sabemos el costo de hacer negocios en Nepal. Una cantidad considerable de FDI tiene una ubicación, digamos, privilegiada. Podemos generar 40 megavatios, pero al momento solo 3 se producen, otros 6 están en proyectos. Tienen una capacidad límite y complementarlo con eólica, hidro. Creo que los proyectos están en curso. Estas son ubicaciones potenciales donde estamos haciendo proyectos de forma complementaria. Quiero hablar un poco acerca de cómo lo podemos hacer. Nosotros como sector privado, no es PPP, es asociación público-privada o APP, sino es inversión privada. Hay que tener un ROI llamativo a los inversionistas y también veremos unas concesiones de 10%, convergencia, que es diferentes fuentes de capital, por ejemplo, de Toronto, Canadá. Considerando el impacto que pueden tener, el impacto es grande porque incluso de la etapa temprana del temprano se pueden sacar 250 toneladas de CO2 y para el momento que acabemos en Nepal será hasta como 1,5 millones de toneladas de CO2 que se habrán retirado. Nos damos cuenta que incluso la calidad del suelo, y mi colega ya habló de el uso del suelo. Tenemos agrovoltaje, que es muy interesante, no queremos sacarlos con los agricultores, sino colaborar con ellos y queremos crear cooperativas para que trabajen con comunes, que trabajen por debajo de los paneles solares en costo adicional, puede recortar el ROI. Tenemos que tener cuidado de cómo los incorporamos, cuáles son los roles y responsabilidades que les podemos asignar. Entonces, el agrovoltaje es una opción que debemos tener en cuenta y les puedo mostrar porque en Asia, en especial en el sudeste, hay muchos agricultores. Y si vamos a crear un impacto sobre estas comunidades, el proyecto tiene que medirlo. Tenemos que encontrar la forma de simplificarlo y hacerlo transversal. La tecnología se puede entregar. El problema es la factibilidad comercial y financiera. La sostenibilidad. Nepal no tiene WPS. Los acuerdos son de 5 años. Entonces hay que tener cuidado con el endeudamiento. No tenemos aquí en la figura en Nepal como la mayoría de mercados maduros. Entonces si vamos a hacer esto de $150 a $150 millones de inversión con PPA de 5 años es una gran demanda. Entonces, simplemente los objetos comerciales que hay que tener en cuenta, solo les puedo contar y no puedo compartir los ROIs que estamos proyectando, pero es interesante. Pero tenemos que tener la forma de entregar estos capitales de forma correcta, sobre todo la cobertura, también la energía renovable, los vehículos eléctricos, la energía verde. Entonces no quiero repetirlo, no tenemos una única área para producción de fertilizantes, todo se importa año a año, se pueden fertilizantes, entonces podemos utilizar esto para tener mayor hidrógeno y otras fertilizantes. Hay que considerarlo ahora por el tiempo limitado de hasta acá. Muchas gracias por la presentación. Le agradecemos.
Estábamos planeando tener una sesión de preguntas y respuestas, pero se nos acabó el tiempo. Entonces voy a darle la palabra a el doctor Male Fofana, director y programas en GGI. De pronto, ¿quieres responder alguna de las preguntas que fue sobre cómo se ve en GGI la energía eólica en África? Adelante. Gracias sharing this kind of insight. A todos por compartir esta idea. Hay un par de cosas que escuché durante las presentaciones que son interesantes. Diría que la energía eólica y solar están aumentando en todo el mundo y sobre todo en Asia y África. Y la pregunta que se mencionó al inicio es, bueno, ¿cómo vamos a desplegar? Porque la tecnología ya está comprobada. Ahora, ¿cómo creamos los modelos de negocio para atraer la financiación del sector privado? Pero ¿cuáles son las implicaciones? ¿Y qué se requiere del sector público en términos de legislación? Hoy escuchamos ejemplos de Burkina Faso, del estudio de factibilidad y lo que piensa el sector privado. Entonces, no es viable debido a la legislación, a los precios, impuestos, por ejemplo, para trabajar en Burkina Faso. Entonces, diría que es muy importante mirar cuáles son los modelos de negocio adecuados para escalar y explotar el potencial en África. En el segundo, la tecnología que se pone a disposición para generar más y más, pero también cuál es el modelo de negocio que hay que implementar para hacer que el sector privado se involucre, y eso también juega el papel que el sector público puede jugar para imponer los incentivos, los sistemas de precios también, el ambiente ameritador para que facilite todo el ecosistema, y también mirar el lado del sector financiero, cómo pueden jugar un papel crítico en este particular. Entonces me parece que hay gran potencial, mucha conversación y podemos aprender diferentes países. Pero lo que puedo decir es que es importante integrar el aspecto de trabajos verdes. Sabemos que el sector verde va a emplear a más de 122 millones de personas para el 2050, que es un gran potencial. Ahora la pregunta es, ¿cómo podemos implementar el modelo de negocio correcto para que eso pase? Fue interesante escuchar las diferentes perspectivas, pero puedo decirles que este proceso de aprendizaje debe seguir, porque hemos escuchado de Nepal, escuchamos de otros lugares, PwC lo que hace en África, lo que varios países están haciendo como modelo de negocio. Entonces creo que es bueno escuchar de ellos cómo podemos acelerar el despliegue, porque es sumamente importante, y luego avanzar con los mecanismos financieros adecuados. Bueno, con esto les agradezco y gracias a todos por compartir sus perspectivas, y les deseo un buen resto de día. Gracias. Many thanks, Male. So now on behalf of GGGI. Gracias, Male. A nombre de GGI quiero agradecer a los presentadores por sus presentaciones de hoy, el tiempo y experticia que nos compartieron. Son muy inspiradores y esperamos que este evento también ayude a avanzar en la diseminación de estos enfoques y lecciones aprendidas. También quiero agradecerle a la audiencia por acompañarnos en el evento. De pronto miren los eventos que vienen en la semana GGG en nuestro sitio en internet de www.gggi.org. Las grabaciones también de los eventos